Buenos días. A través de este video vamos a dar inicio al desarrollo de los trabajos prácticos correspondientes a la asignatura Ecología de los Sistemas Agropecuarios en este cursado 2020. El primer trabajo práctico que vamos a desarrollar lleva por título Utilización de modelos en sistemas agropecuarios. Tal como ya han comentado durante las clases teóricas, el principal objeto de trabajo con que se mueve la ecología y con la que se va a encontrar el ingeniero agrónomo en el momento de llevar a cabo su trabajo son los sistemas. Recordamos a qué denominamos sistemas. Por supuesto, es ese conjunto de componentes que interaccionan dentro de unos límites arbitrarios que pone el ser humano para analizarlo y que le permite llegar a cumplir con un objetivo. Para ello, este sistema debe contar con la entrada de ciertos elementos que permitan su funcionamiento y que lleven a un final que está dado por una salida de elementos, energía o información, que es básicamente lo que se busca cuando se pone en funcionamiento. Si bien esos límites están establecidos, existe una constante relación con lo que llamaremos ambiente externo. Este es el objeto de estudio de la ecología en los distintos niveles de organización y es el objeto de trabajo del ingeniero agrónomo. Cuando un sistema está destinado a la producción de elementos de origen agropecuario, hablamos de agroecosistemas. En estos agroecosistemas, haciendo uso de esta herramienta que es el análisis de sistemas, podremos, por ejemplo, tomando como agroecosistema de trabajo un lote de producción de arroz, identificar los límites que definen a este agroecosistema, que van a ser no solo límites espaciales dados por la superficie donde se desarrolla la producción, sino también límites temporales que tienen que ver con el ciclo del cultivo. Eso sí, mi objeto o escala de trabajo es justamente el lote de cultivo de arroz de siembra 2020, por ejemplo. Puedo tener como objeto de mi estudio el cultivo de arroz en la provincia de Entre Ríos en la última década. Entonces ahí los límites van a estar dados por toda la superficie destinada a la producción de arroz en la provincia de Entre Ríos y el límite temporal va a ser justamente esa década 2010-2020 donde voy a hacer cualquier tipo de estudios. Es decir, como antes ya mencionamos, los límites son arbitrarios y tienen que ver con el objeto de estudio o el objetivo del estudio que estoy realizando. En ese sistema o agroecosistema en el que voy a efectuar cualquier tipo de estudio, va a ser posible identificar componentes, es decir, elementos que están formando parte y que lo definen. Si tomamos nuevamente el ejemplo del lote de cultivo de arroz, serán componentes básicamente la población de arroz, el suelo, el agua de riego, las malezas o la comunidad de malezas que puedan estar presentes, la comunidad de insectos que puedan estar afectando o no a este cultivo. Todos estos son elementos que se combinan para que el agroecosistema funcione. Por eso, como están justamente combinados, se establecen entre ellos interacciones que van a definir su comportamiento. Entonces va a haber una interacción entre suelo y cultivo, entre agua y cultivo, entre agua y suelo, entre cultivo y atmósfera a través de la evapotranspiración, entre atmósfera y cultivo y suelo a través de las precipitaciones. Todo ello, todas esas interacciones, el nivel, la intensidad, la dirección en que se produzcan van a definir el comportamiento de este agroecosistema. Como dijimos antes, cuando analizábamos sistemas, se podrán identificar aquellos elementos que se consideren entradas para este agroecosistema, es decir,
que vienen desde ese ambiente externo que hoy mencionaba. ¿Cuáles pueden ser entradas? La semilla que se incorpora para iniciar la etapa de cultivo, el agua de riego que viene desde el pozo o desde el canal que se ha diseñado para ello. Por supuesto, en todo sistema biológico hay una entrada fundamental que es la energía radiante y que es la que va a desencadenar todos los procesos para que se pueda dar justamente la existencia de este agroecosistema. Innumerables van a ser las entradas y también muy numerosas van a ser las salidas de este sistema. Básicamente podemos considerar que en un lote de producción la salida más importante es el grano producido al final del ciclo, pero también hay salidas del agua de escurrimiento, también hay salidas del agua que va hacia la profundidad, también hay salida como evapotranspiración. También hay salida como rastrojo que puede ser utilizado para una programación posterior de uso de la tierra. Todos estos elementos hacen que nos encontremos en todos los casos o en todos los agroecosistemas que sean objeto de estudio con una alta complejidad a la hora de realizar cualquier análisis o cualquier intervención. Se encuentra entonces el profesional ante la necesidad de tomar decisiones y para ello requiere mínimamente de herramientas que le permitan identificar el sistema con el cual está trabajando, conocerlo en profundidad para allí identificar los elementos que lo componen y de qué forma están interaccionando. Ese análisis le va a permitir cuantificar básicamente esas interacciones, es decir, establecer mediciones o establecer valores que le permitan realizar conclusiones respecto del funcionamiento. Esta interpretación de los valores a los cuales puede llegar de acuerdo a este estudio le van a permitir validar sus propias conclusiones respecto al funcionamiento de este agroecosistema, es decir, respaldar o estar seguro de que va a obtener resultados de alta confiabilidad. Si tiene todas estas herramientas, puede predecir para casos similares cuáles van a ser los resultados de un posible agroecosistema o de cuáles van a ser los resultados de una posible intervención de una práctica en un agroecosistema. Estas herramientas altamente valiosas que le permiten conocer, identificar, analizar, cuantificar, interpretar, validar e incluso predecir el comportamiento de los agroecosistemas son los modelos agropecuarios o los modelos ecológicos que puede utilizar el profesional para apuntar a la toma de decisiones. Existen numerosas definiciones respecto de lo que es un modelo, pero básicamente podemos decir que es una forma de simplificar o de observar de manera simplificada las relaciones presentes dentro de un sistema. Esta simplificación de la realidad nos permite analizar los aspectos de ese sistema que queremos reproducir, imitar o conocer en profundidad. Con esta representación, con un cierto grado de precisión, dice por ahí algún autor, tendremos la posibilidad de describir, explicar o comprender mejor la realidad, teniendo en cuenta que no es posible vivir experimentando con ella. Es decir, que necesitamos algo que la reemplace a la hora de hacer experiencias o hacer planificaciones posibles. Los modelos de simulación son una herramienta que facilita la toma de decisiones por cuanto nos permiten analizar estrategias o analizar alternativas de distintas combinaciones de insumos o recursos a la hora de evaluar, por ejemplo, la sustentabilidad ecológica, económica de un proyecto de producción. Y como dijimos al principio, lo más valioso de todo modelo es posibilitar la
predicción, es decir, anticipar con cierto grado de confiabilidad la respuesta de un sistema ante una o más intervenciones de tipo productivo. Existen numerosos modelos en el ámbito de las ciencias agropecuarias y se han propuesto diversas clasificaciones. Normalmente todos los modelos los podemos clasificar desde uno o más puntos de vista, es decir, que ninguno es puramente de un tipo, sino que combina tal vez más de uno. Básicamente se los clasifica por complejidad, por el campo de aplicación, por la respuesta que arrojan al hacer el análisis de un sistema o por el dinamismo que aplican para trabajar. Cuando hablamos de complejidad, nos vamos a encontrar con sistemas a los que denominamos, con modelos a los que denominamos de caja negra o holísticos, o modelos transparentes o merológicos. Un modelo de caja negra es un modelo en el cual, ante brindar un insumo de entrada, nos otorga un resultado de salida sin hacer una detallada explicación de cómo se llegó a ese dato. Mientras que un modelo de caja transparente o merológico es aquel en el cual todos los pasos de la transformación del dato de entrada van teniendo un resultado parcial. De acuerdo a su aplicación, hablamos de modelos empíricos o mecanísticos. Los empíricos tienen que ver más con la regionalización, surgen de los datos repetidos o de sucesivos de una experiencia en una zona, mientras que los mecanísticos son de aplicación más general. En cuanto a la respuesta, se puede hablar de modelos determinísticos, cuando arrojan un resultado único a partir de una serie de datos de entrada, o de modelos probabilísticos cuando la respuesta que arrojan tiene que ver con un grado de probabilidades de ocurrencia. En cuanto al dinamismo, hablamos de modelos estáticos, que son básicamente los modelos descriptivos, y los modelos dinámicos, que tienen que ver más con la posibilidad de ingresar datos en relación a su variación en el tiempo, y por tanto la respuesta también va a tener que ver con la etapa del funcionamiento del sistema en que estén funcionando. Solo a modo de ejemplo, ese sería un modelo gráfico merológico, donde se va explicando cuál es la transformación de la proteína al ingresar al cuerpo del animal y seguir todo el proceso digestivo. Es merológico porque va indicando cada uno de los pasos de las transformaciones. Es decir, un modelo de caja negra simplemente me hablaría de los kilos de proteína que entran con el alimento y de los kilos de carne o de los kilos de proteína que están alojados en la producción de carne. En este caso, cuando es merológico, hace una distinción entre las distintas etapas y los distintos niveles de asimilación que tiene durante el proceso. Para llegar a obtener un modelo de aplicación en las ciencias agropecuarias en particular, pero en cualquier otra rama de la ciencia, deben seguirse una serie de etapas que permiten generar un modelo. Esas etapas las vamos a ver un poquito más en detalle, pero son básicamente las que figuran en esta pantalla. En la etapa 1 hablamos de la identificación y definición del sistema para los objetivos del modelo. Es decir, solo a modo de ejemplo, podemos identificar como sistema en el cual va a trabajar el modelo el cultivo de maíz, de trigo y de soja en el sur de Córdoba. Es decir, que ahí estamos identificando el sistema y poniendo los límites en los cuales vamos a modelizar. El objetivo del modelo sería, por ejemplo, la predicción del rendimiento de acuerdo a la disponibilidad de agua. Es decir, cuando yo pueda generar este modelo y ponerlo a trabajar,
voy a tener una estimación de cuál va a ser el rendimiento de los cultivos de acuerdo a la disponibilidad que haya dentro del ciclo. Esto va a ser el dato que respaldará la toma de decisiones. En la segunda etapa es necesario, como dijimos hoy, hacer una descripción de ese sistema sobre el cual vamos a generar un modelo. Generalmente se recurre en este caso a lo que es el modelo gráfico, en el cual es posible identificar, como hicimos al principio, a los componentes, las interacciones, las entradas y salidas que vamos a tener en cuenta. Normalmente lo que hacemos en esta etapa es aquello de simplificar la realidad. ¿Por qué? Porque seguramente en el sistema real que vamos a modelizar, los componentes van a ser muchos más que los que nosotros vamos a sustraer para armar nuestro modelo. Nosotros vamos solamente a tomar aquellos componentes que están verdaderamente impactando sobre ese resultado que quiero obtener. Lo mismo con las interacciones, lo mismo con el límite que va a definir el sistema de trabajo. Es decir, en esta segunda parte vamos a hacer un modelo descriptivo, es decir, una representación simplificada de esa realidad con la que voy a trabajar. La tercera parte es lo que llamamos cuantificación y que tiene una relevancia más que notoria, porque es el momento en el cual voy a obtener valores. Es muy común decir que el proceso de obtención de un modelo es un proceso inductivo, es decir, que parte de generalizar datos que se van repitiendo. Por eso, para yo modelizar, por ejemplo, cómo responde el cultivo de maíz ante un estrés hídrico en determinada etapa fenológica, tengo que medir ese estrés muchas veces para llegar a obtener un dato general para una zona. Por lo tanto, voy a requerir en esta etapa de valores obtenidos, por ejemplo, a través de ensayos a campo. Esto es posible en muchos casos cuando estamos trabajando con especies anuales, cuando podemos plantear ensayos en superficies pequeñas, es decir, que tenemos operacionalmente posibilidad de realizarlos. No siempre esto es posible, por lo tanto, muchas veces parte de los datos o todos los datos que va a utilizar un modelo antes de generalizar no surgen solo de ensayos, sino también del aporte bibliográfico, es decir, de mediciones que otros autores puedan haber realizado en condiciones similares y que yo puedo utilizar para mis generalizaciones. De esta manera voy a tratar de establecer relaciones cuantificadas. Aquí en el ejemplo vemos cuál es el rendimiento potencial de un cultivo ante las distintas fechas de siembra. Es decir, que tengo valores medidos que puedo generalizar en cuanto a respuesta. Lo mismo puedo hacer cuando obtengo ecuaciones. La que ven ahí a modo de ejemplo es la ecuación de pérdida de suelo, que se llega a generalizar a partir de numerosas mediciones. Es decir, que la etapa de cuantificación tiene que ver con la opción de obtener relaciones matemáticas que van a generalizar las interacciones, especialmente la que me interesa a los objetivos del modelo que se está generando. La etapa de validación tiene que ver con darle seguridad de confiabilidad al modelo que se ha generado. Para eso, ¿qué es necesario hacer? Es necesario comparar los datos que se obtienen aplicando esa fórmula matemática que obtuve en la etapa anterior, comparar esos resultados de fórmula con los resultados de nuevas mediciones a campo. Yo obtuve una fórmula a partir de numerosas mediciones de campo.
con esa fórmula puedo obtener resultados a los que llamo resultados estimados o de modelo. Esos resultados los voy a comparar con resultados observados en la realidad en nuevas mediciones de campo. Esos resultados comparados a través de un método estadístico me van a decir si los estimados por la fórmula representan fielmente los datos que se pueden medir en la realidad. Esto se hace a través de una comparación estadística. En este caso, por ejemplo, se están comparando los rendimientos de maíz que generó una fórmula aplicada y los rendimientos que se observaron a campo en condiciones, por supuesto, similares. El R cuadrado de esta comparación es muy alto. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula que apliqué o el modelo que apliqué para estimar los rendimientos es suficientemente confiable. La etapa siguiente es la que se da en algunos casos cuando no logro esos valores de ajuste. Entonces debo recapitular y verificar en qué etapa de la interacción o de la cuantificación pudo haber algún error. Y a partir de ahí retomar la generación de nuevos modelos. Finalmente, se vuelve a hacer la etapa de comparación o validación y cuando se logra el ajuste necesario, estamos realmente en condiciones de hacer uso de los modelos para llegar a aplicarlos en la toma de decisiones. ¿Qué significa aplicar un modelo en la práctica, en la realidad? Aplicar un modelo en la práctica es juntar una serie de datos que van a ser las variables de entrada o input que me exige el modelo y volcarlos en un software, en una aplicación del celular o en una fórmula. El modelo en la práctica lo voy a tener en la computadora, en el celular, o va a ser una fórmula que voy a poder aplicar para obtener resultados a los que voy a denominar datos estimados, datos de salida, generados a partir del input de entrada. Tomemos un ejemplo de un modelo generado a través de un proyecto de investigación desarrollado en nuestra cátedra. El modelo es un modelo para estimar biomasa arbórea de ñandubay, Prosopis affinis, en los bosques del espinal. ¿Por qué nos planteamos la necesidad de contar con un modelo para estimar la biomasa arbórea? Básicamente porque estimando la biomasa arbórea de un individuo, yo puedo estimar cuál es la cantidad de carbono que ese árbol está capacitado para capturar en sus tejidos y por lo tanto así cumplir su rol como almacén de carbono. Ese carbono que está almacenado en los tejidos vegetales no está en la atmósfera y por lo tanto es allí donde se verifica la función de lo que son los bosques nativos en el control del cambio climático. Por eso, para llegar a este modelo, que no es otra cosa, como les decía hoy, que una fórmula, es necesario seguir una serie de pasos. Como dijimos hoy, el carbono que está fijado en la biomasa de los árboles se puede calcular de dos formas. En forma directa, cortando y pesando el árbol y determinando cuánto carbono contiene, o a través de métodos indirectos. Los métodos indirectos para estimar ese contenido de carbono son justamente los modelos de estimación de la biomasa o el volumen. Como les decía hoy, la generalización de una relación es un proceso inductivo, es decir, parte de la repetición de mediciones. Entonces, para saber qué biomasa tiene
un individuo de Ñandubay en los bosques del Espinal entrerriano, fue necesario obtener numerosas mediciones de esa biomasa, numerosas pesadas de esa biomasa. Es una etapa que inevitablemente requiere del corte de individuos, pero que justamente está destinado a evitar que sea necesario en el futuro hacer ese trabajo si quiero estimar biomasa. Por lo tanto, a partir de la medición de diferentes variables alométricas, que le llamamos, variables de sencilla medición a nivel de individuos arbóreos, se pueden construir modelos de estimación de la biomasa. Lo que hicimos es, además de pesar los individuos, medir algunas variables como la altura, el diámetro a la altura del pecho o el diámetro a 30 centímetros. Y después buscar la relación que existe, si existe, entre esas mediciones sencillas de variables alométricas y el valor de biomasa de cada individuo. Eso nos permitió obtener un modelo que me dice que a un determinado diámetro a la altura del pecho, por ejemplo, voy a tener un cierto valor de biomasa o peso de ese individuo. Entonces, puedo decir que un individuo de Ñandubay que tiene un diámetro a la altura del pecho de aproximadamente 25 centímetros tiene un peso de aproximadamente 220 kilos. Si yo sé, porque eso ha sido modelizado previamente, que el contenido de carbono en la biomasa arbórea es del 50%, con solo hacer una medición de diámetro de un individuo, estoy en condiciones de afirmar que el contenido de carbono en los tejidos de un individuo de Ñandubay en el espinal es de aproximadamente 110 kilos de carbono. Esa es la utilidad principal de este modelo. Predecir o estimar el contenido de biomasa de un individuo arbóreo solamente a través de la medición del diámetro. Otros software que les vamos a nosotros a brindar como posible uso dentro de lo que es la producción son, por ejemplo, Multicalculator, que está producido en Estados Unidos, o el software Triguero, que es un software nacional que apunta a predecir o estimar el comportamiento del cultivo de trigo. En resumen, podemos decir que la mayoría de los estudios ecológicos y específicamente los que tienen que ver con sistemas agropecuarios se realizan utilizando modelos de distinto tipo. Desde una ecuación que me permite predecir el rendimiento de un cultivo, desde modelos gráficos que me permiten representar poblaciones. Los métodos de relevamiento de datos se basan fundamentalmente en modelos de distribución de las especies. Si quiero hacer un relevamiento de fauna, se va a hacer siguiendo un método que está derivado del conocimiento del comportamiento de las especies animales. Un programa de pastoreo en pasturas implantadas o naturales se va a generar a partir del conocimiento que se tiene o la modelización de lo que es el ciclo de crecimiento o producción de esas pasturas y cómo reaccionan ante el pastoreo. La estimación de los impactos que los agroecosistemas producen sobre los ambientes en los cuales se desarrollan siguen justamente modelos de respuesta que han sido obtenidos en diferentes factores que se ven impactados. Es decir, en general, durante todo el desarrollo de esta asignatura, vamos a apuntar a la utilización de modelos con diferentes objetivos. Por eso, como propuesta de actividades dentro de lo que es el desarrollo de este trabajo práctico, se van a encontrar con una serie
de publicaciones referidas a la utilización de modelos, en los cuales nosotros les vamos a plantear que ustedes puedan identificar para que funcionen esos modelos cuáles han sido las variables de entrada que se han utilizado, cuál es el resultado que se obtiene de la aplicación de esos modelos, de qué manera se han validado justamente cómo se ha llegado al ajuste de los mismos. Por eso les proponemos que realicen la lectura de esas publicaciones y luego puedan contestar las consignas que les proponemos en el trabajo. Asimismo, les vamos a proponer utilizar directamente un software de aplicación en un sistema productivo que hoy se los mencionaba, que es el sistema Triguero, en el cual ustedes directamente van a poder hacer uso de un modelo para obtener o estimar datos de comportamiento de un sistema productivo. Por eso les vamos a proponer directamente que realicen la utilización del modelo. Ahí en el mismo archivo van a encontrar la forma del trabajo, de cómo debe hacerse, y las consultas para aclarar las dudas que se presenten. Las vamos a atender y las vamos a comentar y debatir y charlar en la próxima semana durante el horario de consulta correspondiente al horario de práctica, que es los días miércoles a las 13 horas en el enlace que van a encontrar en el campus en la pestaña de práctica. Acuérdense que hay un enlace específico para la consulta de trabajos prácticos. Cualquier otra duda la pueden canalizar a través